Vivimos en una sociedad polarizada. ¿Qué hace que nos polaricemos en el Perú? ¿Es posible llegar a consensos cuando existen posiciones tan extremas? ¿Y qué responsabilidad tenemos cada uno de nosotros, tú y yo, en esta situación? Hoy analizamos la polarización, siempre pensando en el Perú. Muy bien, vamos a hablar hoy día de polarización. Seguramente usted la experimenta en sus círculos más cercanos y no necesariamente políticos. Y por eso hemos convocado a 4 personas vinculadas al mundo de las ideas y de la opinión. Y obviamente vamos a presentarlas para empezar el diálogo. Está con nosotros Carlota Casalino. Ella es docente de la Diplomatura en Participación Política y Democracia de la Universidad Mayor de San Marcos. También está con nosotros Mauro Calvo, asesor técnico electoral del Programa de las Naciones Unidas. También está con nosotros el doctor Alessandro Caviglia, catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Y finalmente está el señor Jerjes Loaiza, doctor en Ciencias Sociales. Muy bien, para no demorar y poner la pelota en la cancha, ¿qué cosas sienten ustedes que es la polarización? Previamente vamos a ver un video acerca de esto, encuesta de voces que nos dicen qué es eso de la polarización. Adelante. A veces reaccionamos de una manera equivocada, ¿no? Está bien que otras personas piensen que es de izquierda o de derecha, siempre y cuando esté dentro de del respeto de cada uno, ¿no? Podríamos tener más valores que otra cosa. Aquí en el Perú sí hay mucha polarización, sobre todo en la política. Creo que en el país lo único que nos une es la pasión por nuestra gastronomía y también el fútbol. No, yo creo que las leyes están bien hechas, solamente que no se las aplica bien en el país. Y también en base a la moral de las personas. Eso viene de educación, de la familia y también de cuánto lee el peruano. El peruano no lee mucho. Es un problema de humanos, es decir, que falta empatía, mayor responsabilidad entre las personas y respetar su perspectiva, ¿no? Porque al final puede ser de derecha, izquierda, lo que tú gustes, pero el hecho está en que respetes su postura y puedas buscar comprender desde su punto de vista del otro. Y mayormente redes sociales, ojo, porque la gente mucho discrepa por ahí, busca ganar su punto de vista, busca culpar al otro y ganar la razón en sí mismo, ¿no? Básico, la educación en las personas, fortalecer sus competencias y abrir el panorama o perspectiva que tengan. Yo creo que más parte de que puede haber un poco de ignorancia en ciertos sectores que no están quizás educados políticamente, ¿no? Y también parte del mismo punto que todo está centralizado y justo acá en la centralización es donde se ve más polarización, ¿no? El Perú siempre es un país dividido, la clase social, política y racismo también incluso, entonces dentro de lo que cabe, el Perú sigue así hace muchísimos años, lo sigue manteniendo y lo va a mantener de acá un tiempo más hasta que no se cambie todo desde abajo, ¿no? Desde los colegios, la enseñanza, la crianza. Y eso toma muchísimo tiempo y es parte de la política. La política permite todo esto y yo creo que debería haber nuevos cambios, nuevas formas de cómo mejorar todo esto. Porque tenemos la desconfianza total, amigo. Entonces para esto debe haber un cambio total, por las experiencias que hemos tenido, por los 5 o 6 presidentes que están presos, que eran gente honestas, honrados, profesionales, idóneos, miren cómo termina. No hay nadie que componga esa violencia. Muy bien, ¿qué nos polariza? ¿Qué es la polarización? Empecemos por Carlota. Ok, polarización es un fenómeno que tiene expresiones políticas, sociales, económicas. Y en el caso de nuestro país, las expresiones o las polarizaciones políticas vienen desde sus inicios de la República. En términos políticos, por ejemplo, había que definirse si uno estaba a favor de la independencia o seguía los lineamientos de España. Y también inmediatamente de ahí era si somos una monarquía constitucional o una república, ¿no? Ganó la república y de allí hubo otro momento histórico en el cual nos polarizamos por el tema económico, ¿no? Y surgió la Confederación Perú-Boliviana, que justamente muestra una polarización que escaló a una situación de guerra civil. Después tuvimos una polarización social en el sentido que los militares gobernaron durante todo el proceso posterior a la independencia, pero los civiles quisieron también incursionar en la política
Y Pardo, por ejemplo, es el primero que va a organizar el Partido Civil, pero va a haber una polarización justamente en 1872 que va a terminar con los hermanos Gutiérrez colgados en la Plaza de Armas. Fue una polarización extrema y el presidente Balta es asesinado en la cárcel, ¿no? Entonces, tenemos, digamos, un pasado que nos polariza, ¿no? Exacto, pero no sé si opinan lo mismo Jerjes, Alessandro, Mauro. No solamente nos polarizamos políticamente, ahora nos polarizamos incluso territorialmente. Los limeños contra la gente de las regiones, el racismo, los blancos contra estos. ¿Por qué hoy sentimos que esa situación que es de una dicotomía, o estás acá o estás allá, se ha exacerbado? El Perú es un país dividido, desgraciadamente. Es un país desigual, que en lugar de fundado ha sido desfundado, en base a cismas tan terribles en torno al racismo, en torno a la clase social, en torno al género. Es decir, en un país que tiene tantas divisiones, desde los adultos hasta los niños, desde las personas de determinado color frente a otros, la clase social y las desigualdades que allí se nutren, desgraciadamente el pensamiento también tiene mucho que ver con la manera en la que yo vivo. Si yo vivo en cierta forma, sin ningún recurso a mi alrededor o con una pobreza extrema, mi pensamiento será muy distinto a una persona que tiene muchos recursos o al menos que no necesita preocuparse por qué va a comer al día siguiente. La polarización también tiene mucho que ver con eso, con las posibilidades y alcances que tengo para poder alcanzar lo que necesito o dar de comer a mi familia o desarrollarme profesionalmente. Pero todavía tenemos detrás de esta idea de la polarización que hay como solamente dos opciones, ¿no? O estás con A o estás con B. Y en el medio no hay nada. No sé, Mauro, ¿eso es electoral o también tiene que ver con una situación de la realidad? ¿Por qué nos negamos a ver que hay varias otras opciones? Bueno, pues efectivamente, la polarización tiene muchas caras y la polarización, de la manera que se manifiesta, no tiene por qué ser únicamente en estamos por A, estamos por B, pero a veces es a lo que nos lleva, ¿no? Yo creo que es un fenómeno que tiene diferentes dimensiones y hoy en día también, sin remontarnos tan atrás como comentaba antes Carlota, hoy en día tienes nuevas fuentes, nuevos escenarios donde se da la polarización, como pueden ser las redes sociales, ¿no? Y estos son fenómenos que no son nuevos, es decir, no es una cosa única del Perú, hay patrones que vienen, que los estamos viendo, que se producen en otros países del mundo, que los estamos replicando aquí, ¿no? Y entonces esas tendencias, es decir, eso también nos debería de ayudar en cierta medida a predecir y a prever lo que puede venir, porque lo que estamos viendo que ha sucedido ya en otros países, vemos que indefectiblemente luego acaba sucediendo en nuestro entorno. Entonces deberíamos tomar lecciones para ir sacando conclusiones y dar respuestas. Claro, porque esa parte es interesante, ¿no, Alessandro? Creo que nos falta un poco de sentido crítico. Las redes sociales y lo que se consume en estos espacios digitales nos muestran una partecita de la verdad y no nos lo cuentan todo. Entonces a veces tomamos posición rápidamente y nos vamos al otro extremo y ya no queremos escuchar al otro. ¿Por qué nos es tan difícil escuchar las diferencias? Bueno, en primer lugar, las redes sociales se han convertido en segmentadoras de la realidad, ¿no? Cada uno vive en un mundo diferente, aparte. Pero por otro lado, como muy bien se ha señalado, la polarización ha existido antes de las redes sociales. Es un fenómeno virtual, ¿no? Y hay un aspecto de este fenómeno que es el ideológico. Es decir, y aquí quiero ser claro, digamos, ideología es un término que se utiliza con mucha facilidad y con cierta ligereza, pero una ideología es un sistema de creencias cerrado, compacto y que uno lanza contra otra persona. Es en ese momento en el que se produce la polarización, porque esa ideología hace que uno descalifique al otro de entrada. Exactamente. De entrada por sus posiciones o por el lugar de donde viene o lo que fuere. Así es. En ese contexto, la polarización en realidad puede convertirse también en demonización, enemización. En satanización. Satanización. Es decir, ¿en qué medida la polarización está en condiciones iguales? Es decir, cuando los sectores que tienen mayor empoderamiento, mayor control de los medios de comunicación, control del poder económico, van a satanizar a los otros. Nuestra historia, la historia del país es eso, es una satanización constante a los que no piensan como los criollos, los indígenas, ¿no? La costa frente a la sierra. O sea, hay una manera también
también de satanizar y que nos marca históricamente. Pero ojo que, miren que la polarización no solamente está entre Lima y las regiones, como mencionaba, sino dentro también del propio Perú. En las propias regiones también se dan polarizaciones, ¿no? Los que están un poquito más al sur, los que están un poquito más al norte, y al final ahí también se generan posiciones. Vamos a seguir explorando eso, pero quería que ustedes nos comenten cómo sienten esa situación en un país tan diverso como el Perú, cómo respetar nuestras diferencias y al mismo tiempo tener la capacidad de, obviamente, tender esos puentes. O sea, bueno, yo, como podrán notar por el acento, no soy peruano y muchas veces suelo decir, obviamente, el tiempo que llevo ya en el país me ha hecho darme cuenta de la enorme riqueza y diversidad que tiene este país, pero muchas veces yo suelo decir a mis amigos cuando me preguntan, sobre todo en el contexto que hubo de las protestas a partir del mes de diciembre, claro, pues mi gente en España estaba alarmada con lo que estaba pasando y yo les decía, mira, es que yo en mi burbuja de Lima no me llegan muchas cosas de las que pasa en el país, ¿no? Esa polarización que luego, cuando he viajado por el país y escuchas las voces distintas de cuál es el relato en otras partes del país, te das cuenta de que el relato es tan diferente que uno puede entender por qué se produce esa polarización, porque parece que estuviéramos hablando de dos países diferentes en muchas ocasiones, ¿no? Mi experiencia como no peruano a la hora de tratar de interpretar por qué se puede dar esa polarización aquí en el país. Y como peruanos... Bueno, hay algo que está dentro de ese asunto, que es la indignación. Indignación. Porque una cosa es hablar de polarización y pensar, digamos, porque uno piensa, Perú está polarizado, entonces eso se debería mostrar en las encuestas de opinión pública. ¿Y qué sucede en las encuestas? Que, ¿cómo se llama? Que el gobierno y el parlamento están con una pésima aceptación. Si hubiese polarización en ese sentido, sería 50-50, 40-60, claro, algo así. Pero no hay eso. Lo que hay es, ¿cómo se llama? Fragmentación de un lado. Por otro lado, digamos, cruces de narrativas. Y hay una cosa que a mí me llamó la atención cuando leí el texto de Kimberly Theydon, que se llama Entre prójimos, que cuenta justamente un estudio de caso, digamos, en Ayacucho por lo de Sendero. Y cómo las mismas comunidades estaban divididas por el tema de Sendero, y porque unos colaboraban con Sendero, otros con las Fuerzas Armadas, etcétera, y el tipo de daños que se habían hecho. Entonces, la polarización tiene que ver también, en cierto modo, porque me has causado daño. Sí, es una, en efecto, Alessandro, es una reacción además emocional que con las redes sociales se incrementa. Pero sobre eso justamente vamos a volver después de la pausa, así que no se vayan, esto es Pensando en el Perú.